Vamos a tener esta breve meditación, hermanos, de este capítulo 24. Hermanos, la verdad hay tanto que decir de este capítulo, pero quiero ser lo más conciso posible. Hemos llegado, hermanos, a concluir esta sección que comenzamos en el capítulo 13 acerca del juicio a diferentes naciones particulares. Y ahora el profeta, como decía un autor, parece ser que cierra con un juicio universal. Y eso inmediatamente debe de llevarnos a pensar en otros textos que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, es increíble cómo en los textos que encontramos en el Nuevo Testamento pareciera ser que los apóstoles constantemente tienen mucho de lo que Isaías dijo, hermanos. Hay muchísimas referencias de manera directa o indirecta a lo que los apóstoles están diciendo en las cartas e incluso en el libro de Apocalipsis del apóstol Juan. Y hemos llegado después de haber advertido a Babilonia, a Moab, Damasco, Etíope, Tiro. Ahora se nos habla de este juicio sobre la tierra. De hecho, ha sido llamado este capítulo como un pequeño apocalipsis, como esta pequeña revelación escatológica de este futuro juicio que habrá sobre las naciones, hermanos. Y a lo largo de esta sección estoy tratando de hacerles recordar todo lo que hemos visto, puesto que hay una estructura en cada uno de estos juicios que después encontramos en su manera más amplia en lo que el profeta está diciendo y que vemos en todo el libro, que es muy importante porque esto es cómo se desenvuelve el mensaje que Dios le está diciendo a Judá. Este profeta está escribiendo a Judá, no está escribiendo a los moabitas, no está escribiendo a los etíopes ni a los de Tiro, les está escribiendo a su pueblo acerca de lo que él está haciendo soberanamente en estas naciones. Discúlpenme un poco, hermanos, ando un poco enfermo de la garganta. Y este esquema del juicio de la misericordia que es visto a través de la promesa y la restauración, en cada uno de estos juicios lo vamos a encontrar de manera más amplia en todo el libro. Ustedes recordarán cómo ese era el constante del profeta, en donde habla de un juicio que vendrá y la misericordia que es mostrada por el Señor al guardar un remanente y una restauración de los pueblos. Pero está usando pueblos gentiles para hablarle al pueblo judío. Y ahora viene el profeta Isaías y empieza a describir desde este capítulo 24 el juicio universal y el triunfo del Señor, para posteriormente en capítulos más adelante, a partir del capítulo 28, viene la explicación principal para Judá. Ahora estoy tratando de hacer esto para que no hagamos una discontinuidad en lo que el profeta ha hablado, porque era un mensaje, hermanos. Nosotros lo encontramos por capítulos y podemos seccionarlo, pero hay un mensaje aquí y aplicaciones al pueblo de Dios constantemente. Y llegamos al capítulo 24 y encontramos nuevamente esta estructura. Hablamos de un juicio universal, del versículo 1 al versículo 12, del versículo 13 al versículo 16, un llamado a glorificar a Dios el remanente. Después vemos este juicio sobre la tierra, sobre el cosmos. Y finalmente, en el capítulo 23, este capítulo se cierra con el reinado, el establecimiento del reinado universal del Señor.
Así que estoy tratando de decir estas cosas y explicarles porque no quiero que solamente lleguemos al final a la aplicación y meditación de Cristo. Cuando el Señor resucita y se presenta a su pueblo, dice a esos hombres que iban de camino a Emaús, que les explicó cómo las Escrituras a través de la ley, los salmos y los profetas testificaban de Él. Y nuestra intención es que cuando meditamos en este texto, nosotros pidamos la ayuda del Señor para poder mirar a Cristo en la ley, los primeros 5 libros, para poderlos mirar en los libros de la sabiduría, en los salmos y en los profetas, hermanos. Así que observamos este juicio universal que dice desde el versículo 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Incluso vemos que este juicio nos es descrito hacia todos los hombres y versículo 2 inmediatamente empieza a decir que así como le pasará al sacerdote, así le pasará al pueblo. Es decir, como dice el apóstol Pablo, no hay distinción de personas. Viene el juicio sobre todos los hombres, indiferentemente de sus títulos, indiferentemente de quiénes son. Viene sobre la tierra y la tierra será expuesta, trastornada delante de Dios. Y del versículo 13 al versículo 10 vemos un llamado, dice el profeta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Como olivo sacudido. Y esta expresión nos está diciendo, esta es una expresión de este lenguaje de los hebreos en donde está diciendo será sacudido, pero no será destruido. No todos quedarán destruidos, no todos serán destruidos por este juicio. Es decir, empieza a mostrar el profeta cómo el Señor tendrá misericordia de las naciones y habrá un remanente. Y dice inmediatamente en el versículo 14, estos alzarán su voz y cantarán gozosos por las grandezas de Jehová, desde el mar darán voces. Así que podemos interpretar esta expresión que usa el profeta de cómo sería sacudido, pero no sería todo destruido. Y como dice el Señor, y estos alzarán su voz, serán llamados a glorificar a Dios por su misericordia. Pero el profeta continúa y dice que este juicio no solamente vendrá sobre los hombres, este juicio vendrá sobre la tierra, sobre lo que Dios ha creado en este mundo. Dice, será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio. Está usando esta expresión para que nosotros podamos entender cómo el juicio vendrá no solamente sobre los hombres, sino sobre su creación será afectada por el juicio de Dios. Y habla de expresiones que tenemos que tener mucho cuidado si no las interpretamos como han sido interpretadas a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, por ejemplo, la expresión que dice aquí de el sol se oscurecerá. Si nosotros consideramos a los profetas constantemente, esta expresión de el sol se oscurecerá, lo hablan en cuanto a juicios que pasan a las naciones. Vimos al profeta Joel usar esta expresión, vemos al profeta Ageo usar esta expresión, y hay esta expresión en donde el sol se oscurecerá, porque está cayendo un juicio, porque el Señor está manifestando su perfección de justicia al juzgar el pecado. Ahora yo espero que esto traiga a sus corazones nuevamente a un punto en particular, porque hay un juicio y dice, y el sol se oscurecerá, y después
nosotros observamos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, volver a tomar esto para hablar del juicio final. Pero hay un punto intermedio y yo quiero dejárselo en sus corazones. Hay un momento en la historia que ha marcado la humanidad cuando el sol se oscureció al mediodía, mientras el Hijo de Dios clamaba: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que hay enseñanza de lo que los profetas decían, y vemos a Cristo llevando un juicio en aquella cruz, no por sus pecados, sino por los nuestros. Y una advertencia de un juicio sobre las naciones, y un juicio que hará sobre toda su creación. Pero yo espero que ustedes puedan considerar que habrá un remanente que alzará su voz y cantará gozoso por la grandeza de Jehová, porque ha sido revestido de Cristo, quien sufrió ese juicio por nosotros. Y continúa el profeta hablando de este tiempo. Dice finalmente en el versículo 23, habla de un reinado universal. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Es increíble, hermanos, pensar en este texto y luego considerar al autor de la carta a los Hebreos. Y luego considerar a Juan cómo concluye estas cosas. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Quiero llevarlos rápidamente a este pensamiento del apóstol Juan. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Esta es la interpretación apostólica de esto que está diciendo el profeta Isaías. Ahora, yo espero haber forzado sus afectos para poder meditar en Cristo, y quiero concluir con esto, porque dice un autor, aquí hay un versículo clave, hermanos, y está relacionado con toda la revelación de las Escrituras. Yo no sé si se fijaron lo que dice el versículo 7. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho. Y hay algo sumamente importante aquí que quiero que pongan atención. Han quebrantado el pacto eterno. Pero estás hablando, Isaías, de las naciones. Y vas a tomar esto para después hablarle a Judá. Y el profeta está diciendo que la tierra se ha corrompido y ha falseado el derecho, y que los humanos hemos quebrantado el pacto eterno. Y uno tiene que pensar, hermanos, como decían muchos teólogos, en aquel pacto que el Señor le recuerda a la humanidad después de aquel gran diluvio. Pero no solamente ese recordatorio del pacto que Dios hizo con los hombres, sino el pacto que Dios hizo con aquel primer hombre, Adán. Y aquí vemos cómo el Señor trae un juicio, porque han violado el pacto que los hombres han hecho con Dios. Perdón, que Dios ha hecho con los hombres. Y hay una consecuencia, una maldición por haber quebrantado el pacto. Pero hay misericordia, preservación del remanente, cuando el Rey de Gloria establezca su reino en esta tierra. Este patrón que encontramos en este capítulo de Isaías 24:5, luego el versículo 6, luego el versículo 13 y el versículo 23, hermanos, lo encontramos en toda la Biblia.
Pero para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo esta mañana, y no volver esto una mera clase, sino una breve meditación para mirar a Cristo en su palabra y adorarle, quiero volver a citar el versículo 23, cuando dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos. Hay dos textos que espero nos puedan alegrar nuestros corazones, porque esto que está hablando el Señor del juicio sobre los hombres, porque hemos quebrantado el pacto eterno, y de la misericordia del Señor cuando establezca su reino sobre su remanente, que no es solamente del pueblo judío, hermanos, sino su remanente, que incluye hombres de toda lengua, tribu y nación, tal como Pablo lo explica acerca de la promesa dada a Abraham. Quiero que podamos tener en mente las palabras que el Señor le revela a Juan cuando dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Hermanos, quiero decirles algo. Una de las razones por las cuales la iglesia tiene que imponer muchos significados y especulaciones a esto es porque saca un texto de todo su contexto bíblico. Pero la promesa era que Jehová reinaría en Sión. Y el autor de Hebreos, hablándole a hebreos de contexto judío, les dice: no se habéis acercado sino al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Y ahora viene el apóstol Juan para decir: he aquí el Cordero está en el monte de Sión, y la multitud de hombres que tienen el sello escrito de su Padre en sus frentes está delante de él adorándoles. Y después, más adelante, el apóstol Juan utiliza esta imagen de lo que Isaías está hablando para hablar acerca de la nueva Jerusalén, el lugar de la morada de nuestro Cristo. Hermanos, que este texto nos ayude a adorar a nuestro Señor por el precioso y glorioso cumplimiento de aquel que vino a establecer su reino, y que su iglesia a lo largo del mundo, indiferentemente de nuestras diferencias, indiferentemente de nuestra falta de entendimiento, todos los verdaderos creyentes anhelamos el día en que estemos delante de nuestro Cristo que mora en Sión. Eso anhela su iglesia, hermanos. Así que sigamos adorándole, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo reina.